¿Te apetecería probar una tarta de jamón y queso tan crujiente como esta? Tan solo te diré que es tan fácil de hacer que cualquiera la puede preparar. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo hacerlo. ¡Comenzamos! Para prepararla vas a necesitar muy pocos ingredientes y todos ellos súper económicos. El primer paso es desenrollar las láminas de pasta filo sobre tu mesa. Pon entonces un poco de aceite en un recipiente. Luego, con un pincel de silicona, pintar la primera con aceite de oliva. Cuando la tengas lista, añade sobre esta orégano seco a tu gusto. Yo le pongo bastante ya que le da mucho sabor. Ahora, como las láminas de pasta filo son rectangulares, tendrás que poner las lonchas de jamón cocido una tras otra en uno de los lados más largos. Pero fíjate en esto, ya que debes de dejar un espacio de 1 centímetro entre el borde de la masa y las lonchas de jamón. Después pon algunas cucharadas de la salsa de tomate y repártela bien sobre el jamón que ya colocaste. Aquí lo importante es no añadir mucho. Por cierto, dime abajo si quieres que haga más recetas de este tipo. En este paso necesitas añadir un queso rallado que tenga mucho sabor y para esto el queso emmental es ideal, aunque puedes ponerle el que tú quieras siempre que funda bien. Una vez que hayas montado todos los ingredientes sobre la masa filo, solo te quedará enrollarla con cuidado como te enseño. Y déjame explicarte por qué esto es importante, ya que tienes que hacer el rollo con delicadeza puesto que es una masa muy fina que se quiebra con facilidad. Llegado este momento debes hacerte con un molde redondo para tartas. Yo utilicé en este vídeo uno metálico de 27,5 centímetros de diámetro. Entonces pinta la base con aceite para que cuando lo lleves al horno no se pegue la masa a este. Y a continuación crea una espiral con el primer rollo que hiciste antes. Pero fíjate en esto y lleva cuidado, ya que si lo haces bruscamente la podrías romper. Una vez tengas la primera, solo hay que ir repitiendo los pasos que te mostré antes. Ya sabes, pintar con aceite, poner orégano, colocar el jamón, extender la salsa de tomate, añadir el queso y enrollar de nuevo. Estos pasos son bastante fáciles de hacer, teniendo un poco más de complejidad el proceso de enrollado. Si te gusta, regálame tu like, para mí es muy importante para poder seguir subiendo más vídeos como este. Cada nuevo rollo que vayas haciendo, deberás ir poniéndolo pegado al anterior. Esto va a ir creando un diámetro mayor poco a poco. Como ves, al doblarlo es fácil que la primera capa se te abra un poco, pero si llevas un poco de cuidado, las siguientes capas las mantendrás intactas. El primero será el más difícil, los demás te vienen rodados, nunca mejor dicho. Para pincelar la masa también puedes usar otro aceite vegetal, margarina, mantequilla o incluso manteca de cerdo derretida. Ten en cuenta que dependiendo del tipo de grasa que utilices, dará un sabor u otro a tu masa. Yo utilizo aceite de oliva porque su sabor es más intenso que cualquier aceite vegetal y más saludable que los otros tipos de grasas. Para preparar este pastel salado, como sabes, yo he utilizado jamón cocido, pero también puedes utilizar cualquier otra carne fría loncheada que te guste. Esto ya lo dejo a tu elección. Con la salsa de tomate te digo lo mismo. Puedes utilizar mayonesa, ketchup, salsa barbacoa o mostaza por decirte algo, aunque aquí lo realmente importante es que pongas siempre la que más te guste. Con el queso te vuelvo a decir lo mismo, que sea uno que funda bien, que tenga mucho sabor, pero sobre todo que te guste mucho. Cuando llegues al borde del molde, este te ayudará a contener todos los rollos que fuiste agregando dentro. Tardarás como mucho unos 5 minutos en haber preparado la tarta de jamón y queso, que será el tiempo para que tu horno se haya precalentado perfectamente. Antes de hornearla deberás de hacer el paso definitivo, pintarla con aceite completamente. Cuando la lleves al horno deberás tenerla entre 25 y 30 minutos. Verás que poco a poco toma esos tonos dorados tan característicos de las masas. Cuando la saques del horno, déjala reposar durante unos minutos antes de cortarla para disfrutarla. Tiene un corte estupendo, crujiente y muy sabroso y jugoso, que sin duda alegrará esas monótonas cenas de siempre. Si te ha gustado, regálame tu like, suscríbete y compártelo con tu familia y amigos. A continuación tienes los ingredientes y cantidades que he utilizado, además de otras recetas que te recomiendo y que no te puedes perder.